queremos que esta ordenanza empiece por un verdadero plan para que los jóvenes, ya desde pequeños, sepan lo que es convivir y compartir su ocio con el descanso de los vecinos. Nosotros lo que pedimos es que no se haga hipocresía en torno al botellón y se afronten los problemas. Y de esta manera van las tres líneas de actuación que pedimos: no prohibición, no botellódromo y sí a la concienciación y a la educación. Abordarlo desde múltiples aspectos, siempre lo hemos dicho, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la salud individual y salud pública, que tiene que ser abordado también, desde la sanidad, limpieza, educación, el ruido que se puede generar, la convivencia ciudadana. Pero ese plan municipal de drogas, que ha sido incluido dentro de los presupuestos municipales por iniciativa del Partido Popular, tiene que empezar a funcionar. Lo decíamos hace muy breves fechas que los presupuestos afortunadamente han salido adelante, pero ahora lo importante es que se cumplan y se lleven a cabo los proyectos que vienen contemplados. El plan municipal de drogas debería haber estado funcionando ya en el Ayuntamiento de Gijón desde hace años, porque esa labor previa a una ordenanza como esta debería haber hecho ya su función. No ha sido así, desgraciadamente, a pesar de que el Partido Popular lo planteaba, repito, desde hace muchos años. Gente a la que ya se le ha producido el daño y un programa de reinserción para recuperar o disminuir los daños que ya se han producido. Y todo eso, lo que pretendemos hacerlo es con medidas que además aporten un valor añadido de promoción de la ciudad y de generación de beneficios sociales. Pues, por ejemplo, que mejore el trabajo, que mejore la aportación y que tenga criterios de eficiencia, es decir, que no se gaste dinero cuando tenemos problemas realmente para gastarlo. Si conseguimos todo eso, conseguimos otra cosa, que es disminuir los factores que favorecen que la gente, entre otras cosas, practique un consumo elevado de alcohol o otras sustancias, porque tendrá menos motivos, porque tendrá más estabilidad en cuanto a su salud. Y eso es lo que se pretende hacer con un plan municipal. Lo lógico es que hubiera sido esta intervención durante un tiempo para que diera beneficios o tuviéramos resultados antes de poner la normativa en marcha. Eso no se ha podido hacer porque hasta ahora los gobiernos anteriores de Gijón se negaban a aceptar este tipo de programas. Ahora se ha aprobado en los presupuestos este programa y lo que esperamos es que se implemente lo más rápidamente posible para intentar que se obtenga algún resultado antes incluso de que la normativa pueda estar en funcionamiento. No se os escapa que aunque el tema del alcohol y el tema de las drogas no es un problema solamente juvenil, ocupa a toda la población, pero la población juvenil es donde más fácilmente se puede intervenir. Eso significa intervenir en los colegios, en los institutos. Y eso significa que estamos en febrero, que justo acabamos de subir y que tenemos muy poco tiempo para intentar hacer cosas en una programación académica que está muy sobrecargada. Pero se pueden hacer. Existen programas que dan rendimiento ya incluso a 3 meses. La cuestión está en intentar ponernos en marcha antes de que sea demasiado tarde una vez más.